Muy buenos días con estas queridas mujeres de oración, Shabbat Shalom, en este día que el Señor nos ha regalado, en este día de reposo, que seguimos estudiando su palabra y seguimos con el estudio de Timoteo, en este caso la segunda carta de Pablo hacia Timoteo. La he titulado en el primer capítulo, Consejos de Pablo a Timoteo, todo mensaje lleva al Mesías. Como ya estudiamos en primera de Timoteo, que en realidad es una sola carta, vemos cómo Timoteo se desarrolla en el ministerio siendo un jovencito, ¿no? Pablo también lo anima a seguir con lo que él empezó a instruirlo y a no tener miedo, a agarrar fuerzas en el Señor para seguir con este ministerio, sobre todo en las comunidades que ellos se desenvolvían específicamente en la comunidad de Éfeso, de como vamos a ver más adelante y como ya hemos estudiado en Hechos de los Apóstoles, este contexto de Éfeso era un contexto bastante pagano, era un contexto bastante confuso en cuanto a la religión, había muchas religiones, muchas culturas, por lo tanto muchas costumbres. Y nos vamos a situar en esta carta. Vamos a dar como las generalidades para poder entender esta carta de segunda de Timoteo, que tiene 4 capítulos. Esta carta la escribe Pablo desde Roma. Pablo estaba encarcelado en Roma la segunda vez que lo encarcelan, y Timoteo estaba en Éfeso, ¿no? Recordemos que todas estas ciudades que vemos acá generalizadas, porque fueron más ciudades que visitó Pablo, Pablo llevó la palabra del Señor. En una se quedó más tiempo. Vemos que en Éfeso, él viajó 2 veces a Éfeso, después Timoteo se quedó en Éfeso. Entonces, Éfeso sí es un contexto, un sector, un lugar en el cual hay mucha importancia en cuanto a llevar a la palabra, ya que, como lo habíamos mencionado, era un lugar bastante pagano, era un lugar que había mucha confusión y culto idólatra. Entonces, es el último mensaje escrito de Pablo antes de su muerte. Ahora vamos a ver un poco la entonación de toda esta carta. Si ustedes la pueden leer de recorrido, los cuatro capítulos, vemos que es una carta bastante sentimental. Entonces, es el último mensaje escrito de Pablo antes de su muerte. Es escrita durante el segundo encarcelamiento de Pablo. Tiene un sentido de consejos, en tono de melancolía, amor y estima, ¿no? Como de un padre hacia su hijo, como de alguien que te estima mucho, que sabe que en cualquier momento va a partir. Entonces te tiene que dejar escrito los mayores consejos y las mayores advertencias para que continúes con el legado. Pablo delega a Timoteo continuar, justamente le delega este legado, le delega seguir con lo que habían empezado. El joven Timoteo había visto todo lo que Pablo había sufrido y había ganado en cuanto a llevar al evangelio, y claro que fue impactante para él. Y entonces Timoteo estaba listo para empezar a predicar. No lo menciona mucho la palabra, o mejor dicho, no lo menciona, pero creemos que Pablo claramente tuvo los nervios, tuvo miedo incluso al momento de llevar la palabra, ya que era muy joven. Por eso es que Pablo lo resistía mucho con la palabra, lo resistía mucho con los consejos, lo trataba de llevar y de ponerlo en sus oraciones. Le trataba siempre a Timoteo diciéndole que él va a estar contigo, que mire el ejemplo de él. Entonces, digamos que Pablo, en un sentir de padre, cuidaba a Timoteo en todos los sentidos para que siga con este legado. Y justamente donde se da esto, nosotros, como ya lo vimos en Hechos de los Apóstoles, pero vamos a traer un poquito a nuestra mente cómo era Éfeso en aquel entonces. Entonces, Éfeso actualmente es Turquía, ¿no? Fue una importante ciudad portuaria, era una ciudad multirreligiosa. El templo de Artemisa era parte de las 7 maravillas del mundo antiguo y radicaba aquí. Éfeso se guiaba por este templo de Artemisa, que era, bueno, era como lo dice acá, un centro económico muy importante de turismo y un centro religioso. Se mezclaban las nuevas culturas, se creaban nuevos sincretismos religiosos, nuevas religiones, ¿no? Éfeso se lo denominaba también como templo de Diana.
Artemis o Diana, sabemos que es lo mismo, ubicada cerca de la costa que accede al mar Egeo desde Grecia. Tenía gran influencia de poder política, ingresaron diversas culturas e idiomas y religiones. ¿Se acuerdan? Por eso es que aquí se da justamente el don de lenguas, y el don de lenguas tenía que ver con el don de hablar diferentes idiomas, justamente porque si estudiamos el contexto vemos que era un sector, Éfeso era un sector donde había diversas culturas, idiomas y religiones. Era el centro de culto, turismo y comercio y político, ¿no? Se daba o sea, todo el centro de culto, turismo, político, económico, se daba alrededor del templo de Diana, de este templo. Era la imagen elegida para aparecer en las monedas de Éfeso en el primer siglo. En Hechos 19:23, el platero Demetrio evidencia el comercio alrededor del templo, ¿no? Cuando se acuerdan que Pablo llegó ahí al templo a hablar y el platero Demetrio lo fue a acusar diciéndole que cómo él iba, que cómo Pablo y su gente iba a ir en contra del templo de Diana, si el templo de Diana y todo el platero vendía figuras de Diana, de cómo se iban a ir en contra de este comercio, porque con esto sobrevivía todo lo que era la ciudad. Entonces vemos que esos contextos paganos aún están en la actualidad. Entonces, en este contexto, que Pablo fue 2 veces, que la gente ya conocía quién era Pablo, conocía el movimiento en el cual llevaba Pablo, cuál era el Dios de Pablo. En este contexto, Timoteo se quedó para seguir llevando la palabra del Señor. Claramente no era un contexto fácil y claramente Timoteo, yo lo asumo personalmente, que tuvo que también tener miedo o impotencia o inseguridad en cierto sentido, porque Éfeso no era un contexto fácil, ¿no? Imagínense que estaba el templo de Artemisa, grande e imponente como nosotros vemos acá, y era el centro del comercio de la ciudad. Entonces, ¿cómo te puedes ir en contra? Vas en contra de eso, vas en contra de muchas cosas. Y aquí estaba el pequeño Timoteo siguiendo con el legado que Pablo le había dado. Bien, es un poquito como para entrar en un contexto súper generalizado. Cada una de ustedes lo puede indagar un poquito más. A mí me gusta estudiar mucho los contextos, porque así podemos entender muchas cosas de la palabra, incluso de lo que se hablaba, ¿no? De estas costumbres que a veces nosotros lo interpretamos o venimos de contextos religiosos en el cual se malinterpretaba ciertas frases, como por ejemplo el don de lenguas, y cuando lo estudiamos bajo el contexto, entendemos que el don de lenguas tiene que ver con otro entendimiento o con otro sentir que fue el que a nosotros como religión nos habían enseñado. Bien. Así es que vamos a empezar con el versículo 1. Bueno, en el versículo 1 dice, son los saludos, ¿no? Le empieza la carta saludándolo Pablo. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, nuestro Mesías, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Yeshua nuestro Señor. Entonces, qué linda esta entrada que le da Pablo hacia Timoteo. Lo saluda diciéndole que él es el apóstol de Jesucristo, de Yeshua nuestro Mesías, por voluntad de Dios. Vamos a ver constantemente que Pablo le menciona a Timoteo que todo lo que es él, de todo lo que él ha llegado a hacer es por voluntad del Padre. Nada es por ganancia de él, sino es por voluntad del Padre. Y me gusta que Pablo siempre, constantemente le está mencionando esto a Timoteo, porque muchas veces los jóvenes piensan que logran algo por sus fuerzas o por su inteligencia, ¿no? Y Pablo con toda la sabiduría le dice constantemente que no es por la fuerza de él, sino es por la voluntad del Padre, por un regalo inmerecido. Y dice, ¿por qué también por la voluntad de Dios? Vamos a ver este pequeño video que ya lo hemos visto varias veces, que lo podemos ver en Descubre la Biblia, ¿no? ¿Por qué fue por voluntad del Señor? ¿Por qué fue por voluntad del Señor que Pablo, él se autodenomina apóstol, ¿no?
Bien. Entonces, en ese pequeño video, que ustedes lo pueden verlo un poco, es más largo, en Descubre la Biblia, vemos que obviamente fue por la voluntad de Dios y no fue elegido porque Él lo eligió, el Señor lo eligió y le demostró cuál era este misterio. Por eso es que Pablo va en rumbo de estas ovejas perdidas, ¿no? Y lo vemos en en la mayoría de las cartas o en los escritos del llamado Nuevo Testamento, ¿no? En las cartas de los apóstoles, como Pablo desafió todo, incluso clima, condición económica, incluso muchas veces hasta su estabilidad personal por llevar la palabra del Señor. Se incomodó en todos los sentidos. Pablo, cuando estudiamos Hechos de los Apóstoles, vemos a un Pablo que se incomodó en todos los sentidos para llevar lo más importante que fue la palabra del Señor. Y me gusta cómo Pablo le transfiere esto a Timoteo, por voluntad de Dios. Siempre le está recordando a Timoteo, por voluntad de Dios, no por lo que yo hice, sino es por la voluntad de Dios, por su gracia, por su misericordia, es que me autodenomino apóstol. Continuamos. Dice, del versículo, vamos a leer versículo 3 al 7. Doy gracias al Dios al cual sirvo, desde mis mayores, con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Esta palabra mayores tiene que ver con los antepasados. Es decir, Pablo le decía, doy gracias al Dios al cual sirvo desde mis antepasados, ¿no? Y recordemos que los antepasados es desde todos los patriarcas, desde Abraham, Isaac y Jacob, ¿no? Desde la palabra, desde la ley del Señor dada. Por eso dice, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti, Timoteo, en mis oraciones noche y día. Esta parte que le dice Pablo, muy linda, ¿no? Es muy lindo saber que alguien te diga, oro por ti día y noche, ¿no? Es una intercesión. Pablo estaba intercediendo por Timoteo. Y hasta el día de hoy, bueno, mientras estaba estudiando esta carta, dije, wow, gracias Señor por este grupo que nosotros tenemos también como mujeres de oración, que es el grupo de intercesión, que intercedemos por las peticiones o por las personas. Entonces, vamos a puntualizar o como a estudiar un poquito más esta palabra de intercesión. Y la palabra intercesión viene del griego que significa orar, suplicar, interceder, y del hebreo que significa entre, en medio de, ¿no? Entonces, el interceder es pedir por, orar por, estar en medio de aquella persona y pedir por esa persona o por esa circunstancia. Y vamos a ver ciertos versículos que nos animan a iniciar una intercesión tanto personal como en comunidad. Primera la vemos en Primera de Samuel, capítulo 12, versículo 23. En cuanto a mí, dice Samuel, en cuanto a mí, que el Señor me libre de pecar contra él, dejando de orar por ustedes, o sea, por el pueblo de Israel. Yo seguiré enseñándoles el camino bueno y recto. Aquí Samuel está diciendo, Señor, que me libre de pecar, dejando de orar por ustedes. No puedo dejar de orar por ustedes, Israel. No puedo dejar de interceder por ustedes, pueblo de Israel. Vemos también en Hebreos cuando dice, pero como Yeshua permanece para siempre, su sacerdocio es imperecedero. Por eso también puede salvar por completo a los que por medio de él se acercan a Dios, ya que viven siempre para interceder por ellos. Vemos aquí que el mayor intercesor de nosotros con el Padre es nuestro Mesías. Continuamos. En Jeremías, una carta de Jeremías a los exiliados. Así dice el Todopoderoso, el Dios de Israel, a todos los que he deportado de Jerusalén a Babilonia. Construyan casas y habítenlas, planten huertos y coman de sus frutos. Cásense y tengan hijos e hijas, y casen a sus hijos e hijas para que a su vez ellos les den nietos. Multiplíquense allá y no disminuyan. Además, busquen el bienestar de la ciudad a donde los he deportado y pidan al Señor por ella, porque el bienestar de ustedes depende del bienestar de la ciudad.
Entonces, el Señor nos demanda también a interceder y pedir por las ciudades en las cuales nosotros vivimos, por los gobiernos, por los sistemas económicos, por los sistemas educativos. El Señor nos manda a interceder. Para mí, esta carta, este versículo, esto que vemos acá en Jeremías, eh, eh, me demanda justamente ahora que nos vamos a cambiar de una ciudad a otra con mi esposo, leyendo esto le dije que hay que orar por la ciudad en la cual nosotros vamos. Porque justamente acá dice el Señor, y busquen el bienestar de la ciudad donde los he deportado y pidan al Señor por ella, porque el bienestar de ustedes depende del bienestar de la ciudad. Así es que esto también, Señor Esther, nos demanda en nuestro grupo de intercesión a orar por los gobiernos, a orar por las ciudades, por los sistemas en los cuales nosotros somos gobernados, por la educación de nuestros hijos, y porque también el Señor nos demanda orar por los gobernantes. Y yo creo que eso también puede ser una nueva sección en Mujeres de Oración. Continuamos. En 2 Corintios dice, Él nos libró y nos librará de tal peligro de muerte. En Él tenemos puesta nuestra esperanza y Él seguirá librándonos. Mientras tanto, ustedes nos ayudan orando por nosotros. Así muchos darán gracias a Dios por nosotros, a causa del don que nos ha concedido en respuestas a tantas oraciones. Esto es en comunidades. Y nosotros lo vemos en la carta de Hechos, como Pablo incesantemente siempre decían, oren por nosotros, oren unos por nosotros, ¿no? Oremos por comunidad, porque la oración es lo que va a sostener la comunidad. El tiempo de oración que nosotros, intercesión que tenemos los miércoles y los domingos, les voy a contar brevemente cómo empezó. La señora Esther un día nos dijo que teníamos que seguir orando por el ministerio. Por el ministerio porque es necesario orar y mantener en oración a aquellos que también llevan la palabra del Señor. Y cuando nos dio la hora, nosotros, bueno, miércoles, muy temprano, yo en ese tiempo estaba en Argentina, decía, bueno, era las 7 de la mañana, porque en Ecuador era las 5. Pero la señora Esther tenía este sentido, de que hay que orar por los ministerios, hay que mantener en oración y cubrir a los ministerios con la oración del Señor, ¿no? Y después no sobre todo fue los ministerios, sino cubrir en oración a la familia, a las diferentes áreas de nuestras vidas. Y cuando vemos en la palabra del Señor, es verdad que existe una intercesión. Debería, cada grupo ministerial debería tener su tiempo de intercesión, porque como lo vemos en la palabra, es necesario para las comunidades, sobre todo para las nuevas comunidades que están empezando. Y nosotros como mujeres de oración dentro de nuestros hogares tenemos que tener un ministerio propio de intercesión, interceder por nuestros hijos, así sea cuando a veces nuestros hermanos, padres o hijos no confían en el Señor o no creen totalmente, van y le dicen a la mamá, mamá, ora por tal situación para que me den el trabajo, ¿no? Ellos saben que por ahí tenemos un poder especial directo, porque como nos dicen, tú que tienes conexión directa con Dios, puedes pedir al Señor por esto. Esto es una intercesión, ¿no? Siempre recordemos que el maligno o el mal no nos manda a orar, sino es el Señor. El Señor pone en el corazón de esas personas también el orar por esa situación. Entonces, el interceder es necesario. Y nosotras como mujeres de oración tenemos que interceder por nuestros esposos, por nuestras casas, por nuestros hijos, cuando ellos vayan a dar exámenes, por más mínimo que sea lo que vayan a pasar, nosotros como mujeres tenemos que interceder por ese aspecto, por un aspecto de nuestros hermanos, por nuestros padres. ¿Por qué? Porque eso también viene con el bienestar de las casas. Sabemos que muchas mujeres viven en sus hogares y sus esposos no son creyentes, pero sus esposos trabajan, sus esposos aportan económicamente a la casa, ¿no? Y también tenemos que interceder por ellos, porque como lo dice también la palabra, ellos están trayendo para el bienestar de nosotros, para la casa, para lo que se va a comer, lo que se va a arreglar, para lo que se mantiene un hogar. Entonces sí hay que interceder por ellos, porque ellos están cumpliendo también un mandamiento de cubrir a su casa, ¿no? De dar para su casa. Entonces también los tenemos que cubrir. Así también con los diferentes, creo con las diferentes situaciones que cada una de nosotras vivimos en nuestros hogares, el Señor nos dará y nos va a poner en nuestro corazón el interceder. Y he traído esta imagen que es más o menos los temas que nosotros intercedemos los días miércoles en Mujeres de Oración, que es por las familias, por los matrimonios, por interceder también y justamente sobre todo
por los hermanos, por los que llevan la palabra del Señor, por las comunidades, por los gobiernos, por las economías, por la salud, ¿no? El Señor nos manda a interceder, así es que bendito sea el Señor que nos ha demostrado este ministerio de intercesión, porque como lo vemos acá en Timoteo, nos consolidamos a la idea que es necesario tener este grupo, este espacio para interceder. Seguimos. Bueno, como le dice acá Pablo, ¿no? De que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, nos está intercediendo noche y día, deseando verte, Timoteo, acordándome de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Esta fe no fingida, esta fe que Pablo, piénselo así, Pablo en su segundo encarcelamiento, sabiendo que próximamente iba a morir, Pablo vio muchas personas ingresar con él en el ministerio, pero por varias razones dejaron el ministerio, se apartaron de él. Entonces vio que Timoteo seguía con él, vio ganas en él, vio este deseo insensato de seguir, intenso de seguir con la palabra del Señor. Por eso es que Pablo le dice, trayendo a la memoria la fe no fingida, que de seguro la tuviste que haber aprendido de tu abuela y de tu mamá. Recordemos que Timoteo, la abuela y la mamá, eran judías y el papá era griego. Entonces, por eso Pablo le dice, es que no sobre todo me amas o amas al ministerio desde ahora, sino es que tuviste una gran educación y una gran enseñanza por parte de tus abuelas y de tus mamás. Y esa es la parte que a nosotros nos gusta en Mujeres de Oración, porque nos sentimos o como Loida o como Eunice, nos sentimos como ellas. Y la palabra Loida significa agradable y la palabra Eunice significa buena victoria. Y es lo que vamos a ver un poquito acá en esta relación que tiene justamente la mujer, las abuelas, como lo menciona acá. Es un caso que es muy latinoamericano. Yo decía, bueno, quizás Timoteo es un poquito latinoamericano, bastante latino, ¿no? Porque en las casas siempre están las abuelas, están ahí, la abuelita que corrige al hijo, sobre todo más la abuelita materna, ¿no? Porque las mujeres tienen más afinación, obviamente, con su mamá, ¿no? Pero las abuelas maternas siempre más están ahí, están que lo guían a los niños. Las mamás siempre le dicen, lo que te dice tu abuela es como que si yo te lo dijera. Entonces, esto lo vamos a sentir bastante, lo vamos a interpretar bastante como nosotros, este Timoteo latino, porque tiene un contexto bastante. Y vamos con los primeros estos versículos, cuando dice, instruye al niño en el camino correcto, y aún en su vejez no la abandonarán. Vamos a ver diferentes versículos en el cual vamos a entender que la mejor educación que le puede dar la madre a su hijo es la educación de la palabra del Señor. A veces tenemos muchas controversias en, bueno, le comienzo a dar a mi hijo el homeschooling, que es escuela en casa, cómo lo hago, yo no tengo todos los conocimientos de matemática, filosofía, ciencias sociales, pero sí tienes lo más importante, que es la palabra del Señor. Entonces, desde que hagas un homeschooling, una escuela en casa, basado específicamente en la palabra del Señor, ya les he dado la mayor información posible. Y es lo que nosotros vemos en los siguientes versículos. En Deuteronomio 4:10 dice, el día que ustedes estuvieron ante el Señor, su Dios, en Horeb, Él me dijo, convoca al pueblo para que se presente ante mí y oiga mis palabras, para que aprenda a temerme todo el tiempo que viva en la tierra y para que enseñe esto mismo a sus hijos. El Señor demanda que le enseñemos a nuestros hijos la palabra del Señor, cómo, de dónde salió su pueblo, cómo su pueblo sufre, pero cómo tenemos al Mesías que nos rescata de ese sufrimiento. Dice también en el Salmo 78, 1:4, escuchad, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las han contado. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas del Señor y su potencia, y las maravillas que hizo. No debemos encubrir a nuestros hijos
lo que dice acá. Hay una parte en la historia en la cual se perdió la palabra del Señor, se perdió el de contar a las generaciones lo que el Señor había hecho. Y esto es grave, porque el Señor demanda que no tenemos que encubrir a nuestros hijos de lo que nosotros pasamos. No tenemos que encubrir a nuestros hijos nuestro testimonio, porque si lo tomamos, este salmo, como parte de nosotras, vemos que así como sufrió el pueblo de Israel saliendo de Egipto, nosotros también salimos de Egipto, y ese es nuestro testimonio. La mayor educación empezando para nuestros hijos es nuestro ejemplo, y el ejemplo tiene que ser con nuestro testimonio. Y así también con nuestra familia, con nuestros padres, con nuestros hermanos. Quizás, obviamente, algunos no creen en el Señor, pero al ver nuestro testimonio, ellos dirán, bueno, es una mujer buena, ¿no? Es una mujer que la vemos que está con la Biblia, que es una mujer buena. Eso es un testimonio que le estamos dando. Y para las que tienen hijos, como vemos acá, no encubrirles su testimonio a los hijos, contarles lo que el Señor ha hecho en su vida. Y eso va a ser un impacto para sus hijos. Y terminamos con estos versículos de los tantos que hay en la palabra, que dicen Proverbios 31, que nosotros lo conocemos. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que tema al Señor, esa será alabada. Si nosotros con temor enseñamos a nuestros hijos, estamos siendo agradecidas delante del Señor. El Señor nos mirará con compasión y nuestros hijos verán que tener un temor al Señor es bueno, un temor con agradecimiento. En Proverbios 30-26 también dice, cuando habla la mujer de Proverbios 31, lo hace con sabiduría. Cuando instruye, lo hace con amor. Y en Proverbios 1:8 dice, hijo mío, escucha las correcciones de tu padre y no abandones las enseñanzas de tu madre. Entonces, cuando Pablo le dice a Timoteo, de esta fe no fingida, me acuerdo, Timoteo, de tu fe no fingida, que de seguro fue a través, y lo obtuviste a través de tu abuela y de tu madre, es justamente por la educación que le dio la mamá y la abuela a Timoteo, la educación en base a las escrituras, en base con enseñanzas de amor. Nunca es tarde, yo digo, nunca es tarde para empezar, y creo que eso es un desafío que nosotros nos podemos poner como mujeres de oración en el estudio de 2 de Timoteo. Ver cómo Timoteo creció fue gracias a que el Señor puso tanto a su abuela y a su madre desde su niñez a educarlo. Entonces, desde ese momento el Señor ya pensaba, y mucho más antes pensaba en Timoteo, pero lo fue instruyendo en la palabra del Señor. Así es que, hermanas, cada palabra que ustedes le digan a sus hijos, cada enseñanza, no será en vano, porque el Señor está preparando sus futuros hijos, generaciones, o hermanos pequeños, o hermanos más adolescentes, o hijos adolescentes, para una generación preparada para estos tiempos difíciles. Y recordemos que Timoteo estaba en Éfeso, y ya sabemos cómo era el contexto en Éfeso. Continuamos. Y le dice, y de tu abuelo y de tu madre Eunice, y estoy seguro que de ti también. Versículo 6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos. Ya vimos este tema de la imposición de las manos, ¿se acuerdan? Que lo estudiamos en Hechos de los Apóstoles. Acá les he vuelto a traer un poquito como un resumen de lo que se trata la imposición de las manos, tanto en los profetas como en los escritos de los apóstoles y ahora en su pueblo. En los profetas vemos que la imposición de las manos era para bendición para perpetuar la familia, para perpetuar la palabra a través de la familia. Designar líder o autoridad para llevar la palabra. La imposición de manos también era un servicio de Dios para llevar su palabra, transferencia del pecado que será limpio y transferencia de sabiduría. En los escritos de los apóstoles vemos un mismo sentir, que la imposición de manos provenía de una familia creyente que conocía la palabra del Señor. Vemos que Pablo lo menciona en los escritos, la importancia de la imposición de manos es aquella persona que conoce o que tiene una base en la palabra del Señor. Era la palabra viva. Era un líder, aquel que hacía la imposición de manos también era un líder que sanaba a través de la palabra. Sanaba no solo físicamente, sino a los enfermos de corazón. Pablo Pablo era sanado para llevar la palabra del Señor. Sanaban en el nombre del Mesías.
Y también era para la transferencia de la palabra de Dios a través de la profecía, como lo vemos acá, como lo vemos que Pablo se lo menciona a Timoteo, el don de Dios que fue a través de la imposición, que yo te hice a través de la imposición de mis manos. Y para nosotros, el tema de imposición de las manos, lo seguimos con este mismo sentir, para predicar su palabra, para que podamos sanar no sobre todo físicamente, sino también sanar como los corazones enfermos, como los vemos también en los escritos de los apóstoles. Y también hemos recibido el mismo don del Espíritu del Señor, tantos como hombres para mujeres. Entonces la imposición de manos no es de los hombres ni de las mujeres. El Señor ya nos dio esta cualidad tanto para hombres como para mujeres, para llevar, para sanar, para imponer también la palabra del Señor, ¿no? Pero siempre recordemos que la imposición de las manos tiene que venir de un corazón de conocimiento de la palabra y también por obra de la palabra. Eso es lo más importante, la imposición de las manos. Por eso es que Pablo le dice, y por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, ¿no? Por esa transferencia de sabiduría, por esa transferencia incluso de la palabra del Señor hacia Timoteo. Versículo 7. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, Timoteo. Quizás Timoteo no lo menciona la palabra, pero tenía miedo, era un poco tímido, ¿no? Entonces Pablo le dice, el Señor no nos ha dado espíritu de cobardía, Timoteo, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esta palabra dominio propio tiene que ver con una amonestación o llamado a la cordura mental, a la moderación y al dominio propio, el autocontrol y la moderación. O sea que Pablo también le menciona este versículo que quizás lo escuchamos en varios contextos religiosos en el que tuvimos, el Señor nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y de dominio propio. Pero entendemos aún más este versículo cuando entendemos el contexto de Timoteo, porque antes solo lo leíamos como que tienes que tener poder para llevar la palabra, no seas cobarde, ¿no? Pero cuando entendemos de que Timoteo tuvo su proceso, eso nos llena un poco más el corazón, porque muchas veces estamos en contextos religiosos en el cual cuando eres nuevo, no te ponen pequeñas como pequeñas pruebas para saber si estás dentro del contexto adecuado, del ministerio adecuado, y te ponen yugos muy pesados. Y nosotros, si entendemos acá el contexto de Timoteo, Timoteo tuvo un proceso, fue parte de Pablo, estuvo cerca de Pablo, aprendió de Pablo, y cuando ya estuvo preparado, Pablo le da estas palabras. El Señor nos ha dado un espíritu de cobardía a Timoteo. Un espíritu de cobardía porque ya Timoteo vio todo lo que pasó. Timoteo se vino preparando, sino de poder, de amor y de dominio propio, Timoteo. Entonces, que esto nos sirva, que esta palabra, este versículo, esta palabra dada también al Señor por medio de Pablo, que no sea un yugo pesado para las nuevas generaciones que necesitan llevar la palabra del Señor, porque hay jóvenes, o hay jóvenes, incluso también jóvenes en la palabra del Señor, que llegan y, y obvio que cuesta muchas veces, siendo nuevo creyente, llevar la palabra a aquellos que no conocen aún de la palabra del Señor. Entonces te ponen un yugo pesado de que tienes que llevar la palabra del Señor, cuando sabemos que es un proceso, cuando sabemos que el Señor no te va a castigar por lo si llevas o no llevas la palabra, porque también como dicen Proverbios, la palabra a su tiempo, cuán buena es. Entonces no pongamos yugo pesado a las personas que tienen que hablar de la palabra del Señor. Cada persona tiene un proceso de cómo llevar la palabra del Señor. Si bien hay que trabajar en ello, pero como lo vemos acá y como le dice Pablo, que no hay un espíritu de cobardía, pero es que recordemos que Timoteo tuvo un proceso para poder llegar hasta este punto. Continuamos. A ver. Sí, versículo 8. Vamos a ver, del 8 al 14 lo vamos leyendo a poco. Versículo 8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa en las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Pueden levantar las manitos. ¿Cuántas veces nosotros cuando recién empezamos en los caminos del Señor, en ciertos contextos nos dio vergüenza llevar la palabra del Señor? Y les soy sincera, no les voy a decir no. A mí es que el Señor me abrió los ojos, listo, yo tal cual Pablo. No, sí me daba vergüenza.
llevar la palabra del Señor en ciertos contextos, sobre todo en los contextos en los cuales yo vivía, que era un contexto mucho de revistas de moda, de desfiles, ¿no? Cómo tú llevas la palabra del Señor en unos contextos tan corruptos, entonces tú piensas que tú estás mal o que te va a dar vergüenza llevar la palabra del Señor. Y si Pablo lo dice acá, no te avergüences, es porque obvio que existe una vergüenza, ¿no? Pero no seamos malos, tan malos con nosotros, con nosotras mismas ni con los demás. Es un proceso. Toda la relación con el Señor es un proceso. Y me gusta acá cuando Pablo le dice, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, porque quizás Timoteo, no joven que era, ¿no? Le tuvo que dar vergüenza, un poco de cobardía, un poco de no sé si llevarle la palabra, no sé si decir la palabra o no. Entonces Pablo, con un amor de padre, en la carta le menciona, no te avergüences de dar testimonio a nuestro Señor ni de mí, porque también, es verdad, hay que tener compasión, pero Pablo también tenía que endurecer como hombre a Timoteo. Entonces, Timoteo, si en algún punto te avergonzaste del Señor o de mí porque estoy encarcelado, de a poco ya no lo hagas. Ya tienes que ser fuerte, ir creciendo tanto en la fe como en tu vida personal. Entonces, no te avergüences. No nos avergoncemos, mujeres de oración, de dar testimonio de nuestro Mesías, a su tiempo y a su forma, a las personas correctas, poco a poco. Como también vimos en unos estudios que vimos con la señora Esther también, en los temas de los trabajos, muchas veces por llevar la palabra, dejamos de hacer nuestro trabajo y recordemos que con nuestro testimonio también ganamos aún más a las personas. Le dice, si no participa, o sea, que no te avergüences de dar testimonio, sino participa en las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Hay aflicción llevándole el Evangelio, hay aflicción, hay rechazo. Muchas veces hay condiciones no cómodas al llevar la palabra del Señor. Entonces, Pablo sí le está advirtiendo, tienes que ser parte de estas aflicciones, así como yo lo estoy diciendo. Dice, por el Evangelio según el poder de Dios, versículo 9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, o para llevar una vida santa, ¿no? Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa. Y, y esto también lo vamos a llevar un poco de recordatorio, ¿no? De cómo el Señor llegó a nuestra vida, a nuestras vidas, porque Pablo menciona que primero el Señor nos salvó, nos lavó, nos llamó, y después comenzó a construir en nosotros lo que somos ahora y lo que vamos a hacer en un futuro. Entonces, lo vemos en Ezequiel 34:11 cuando dice, esto dice el Señor soberano, yo mismo saldré a buscar a mis ovejas y las encontraré. El Señor es el Señor, no nosotros. En Apocalipsis también dice, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con sangre. Primero nos amó, ¿no? Cuando a veces traemos a nuestra memoria, Señor, ¿cómo nos llamaste si teníamos una vida que no era digna tuya? ¿Cómo nos pudiste amar? Cuando vemos y estudiamos Oseas, cómo este esposo vuelve a conquistar a su esposa, sabiendo que su esposa estuvo con muchos amantes. Cuando se vendió por joya y por plata, el esposo la vuelve a conquistar. No le dio la deshonra de que ella se quede sin esposo, no, sino que la volvió a conquistar. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo la amó en medio de toda esa perversidad? ¿Cómo el Señor a nosotros nos amó en medio de lo que estamos? Y como dice en la palabra, no es por nuestras obras, como Pablo le vuelvo a mencionar acá a Timoteo, no es por nuestras obras, no es por lo lindo que llevamos la palabra del Señor, no es por lo lindo que hacemos las diapositivas, no es por lo lindo que me paso todo un día entero estudiando sus palabras, no, sino que como dice aquí Timoteo, Pablo a Timoteo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, en Cristo nuestro Mesías, antes de los tiempos de los siglos. Es decir, que cada una de nosotras que estamos acá, el Señor nos eligió desde antes. Y eso ya lo sabemos. Nosotros no lo elegimos a Él. El Señor puso en nuestro sentir el buscarlo y el tener ese encuentro, porque el Señor preparó ese momento como la primera cita que teníamos con nuestros amados. En esa primera cita que nosotros conocimos al Señor, el Señor ya preparó en ese tiempo. El Señor nos hizo pasar por aflicción para que veamos lo que era estar con su presencia. Y como dicen Oseas, yo te había dado todo como esposa, pero aún así tú
despreciaste todo eso y te fuiste con tus amantes, que también te daban cosas, pero no eran las cosas perfectas que yo te daba, le dice el Señor en Osea. Pero aún así el Señor la perdonó. Y pasa con nosotros. Por eso es que Pablo le dice, Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa. Primero nos salvó, ¿no? Por eso es que también vemos en Hechos los Apóstoles que Pablo en cada contexto de cada ciudad le hablaba a las personas dependiendo sus costumbres, ¿no? O a lo que se dedicaban. Y aún así también Pablo proponía ciertos cumplimientos de los mandamientos, unos sí y otros no, pero justamente para que se acomodaran un poco a las costumbres. Esto no quiere decir que Pablo dio nuevos mandamientos, no es que Pablo desechó los antiguos, no, sino es que Pablo, viendo más o menos cómo eran cada uno de los pueblos, llevaba la palabra y el cumplimiento de ciertos mandamientos dependiendo de lo que las personas necesitaban. Entonces, por eso es que Pablo menciona que primero Dios nos salva, primero Dios nos llama, y lo vemos también tanto en los escritos de los profetas como en los escritos de Apocalipsis, en los escritos de los apóstoles, que el Señor es el que nos llama primero. Y una vez que nos llama, nos va puliendo poco a poco. Y eso que nos queda en nuestro corazón al saber de que cuando empezamos en la palabra del Señor y ahora que estamos, el Señor nos va puliendo poco a poco. Sabemos que ya no tenemos que hacer ciertas cosas y que tenemos que ir, como cuando dice el Señor, tenemos que ir a la comida más sólida, al alimento más sólido. Tenemos que ir en busca nosotros, mujeres de oración, al alimento más sólido que su palabra, porque ya recibimos su amor, ya nos salvó y nos está llamando a una vida santa. Pero recordemos que no es conforme a nuestras obras, sino el propósito según suyo y la gracia que nos fue dada en nuestro Mesías antes de los tiempos de los siglos. Así es que si estamos aquí, hoy día en este día nos ponemos más felices porque fue el Señor que nos eligió antes de que nosotros lo hayamos elegido y todo lo que tenemos es gracias a Él. Así que bendito sea el Señor que nos llamó. Versículo 10. Pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Le vuelvo a decir que no te olvides que el Señor, que nuestro Mesías, ¿no? Que todo esto ha sido revelado por la venida de nuestro Salvador, por nuestro Mesías, quien destruyó la muerte, ¿no? Quien sacó la muerte y sacó luz, o sea, dio luz a la vida, ¿no? Mediante el Evangelio, mediante su palabra. Y Pablo dice, por lo cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Por lo cual, versículo 12, asimismo padezco esto. Pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído, dice, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Esta palabra depósito tiene que ver en su traducción es con la buena enseñanza, ¿no? El depósito de la palabra del Señor. Veamos digamos, una frase o palabras que siempre está repitiendo Pablo, es las enseñanzas, en este caso el depósito, lo que he guardado, todo tiene que ver con la palabra del Señor. No tiene que ver ni con pensamientos, ni escrituras, eh, ni estudios del mundo, sino es que todo lo que menciona Pablo en cuanto a depósitos, enseñanzas, lo que he guardado, tiene que ver con la palabra del Señor. Entonces, cuando le dice, porque yo sé a quién he creído, versículo 12, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día, mi depósito, o sea, la buena enseñanza, lo que aprendí del Señor para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y el amor en Cristo Jesús. Versículo 14. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Entonces hacemos una clasificación rápidamente, mejor dicho, un resumen, que en estos versículos Pablo le dice, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Mesías. Recuerda que Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa. Retén la forma de las sanas palabras que oíste de mí. Retén la forma de las sanas palabras. También del modo de cómo Pablo llevaba la palabra a cada uno de los pueblos. Y guarda el buen depósito. O sea, guarda en tu corazón la buena palabra. De cómo yo también llevaba la palabra, pero sobre todo este depósito tiene que ver con la palabra del Señor.
Y vamos finalizando, hermanas, con estos últimos versículos, y dice, versículo 15, ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes, ¿no? No hay mucho más que, no se habla mucho de estos dos personajes en la palabra, más que estas de acá, en este versículo. Estos son nombres griegos, ¿no? Y se presupone que fueron los que comenzaron o estuvieron cerca de Pablo y después lo abandonaron. Que eso también nos sirve un poco para no decepcionarnos cuando a veces empezamos los ministerios o empezamos en nuestras casas a llevar la palabra del Señor, y este Shabbat están todos nuestros hijos y nuestros esposos o nuestras familias. El próximo Shabbat también. En el tercer Shabbat ya solo está un hijo, porque el otro como que se aburrió y se quedó durmiendo. Su esposo no apareció. Entonces eso nos va un poco como decepcionando, como diciendo, Señor, pero yo he preparado sanduchitos y todo para leer la palabra del Señor. Pues bueno, no nos desanimemos, mujeres, porque Pablo también le pasó. Y dice, ya sabes esto, que me abandonaron todos los que estaban conmigo en Asia, ¿no? Va a pasar esto, y a su tiempo el Señor llamará al que tenga que llamar. Y no se nombra más, sabemos que simplemente estuvieron, por contexto vemos que estuvieron con Pablo y ya no están con ellos. Tenga el Señor sí misericordia, dice, de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Este personaje se nombra en 2 de Timoteo, en este mismo estudio, pero en el capítulo 4, como aquel que brindó su hogar como refugio de los creyentes, junto a Aquila y Priscila. Tampoco se habla mucho sobre este personaje, pero es un personaje que sí se entregó por completo a la vida ministerial, y no sobre todo por completo en cuanto a cuerpo y espíritu, sino también a sus bienes, pues él predispuso su casa como refugio para los creyentes. Versículo 18. Concédale el Señor a este personaje que haya misericordia cerca del Señor mismo en aquel día. Y cuánto nos ayuda en Éfeso, tú lo sabes mejor. La carta continúa en el capítulo 2, 3 y 4, pero vamos a hacer un pequeño resumen de lo que Pablo le da los primeros consejos a el pequeño, que ya no es tan pequeño, Timoteo, que ya tiene que empezar esta vida de predicando. Primero, le recuerda que hay una fe no fingida, y le recuerda a Timoteo de dónde nace esa fe no fingida, que vino a través de la educación de su abuela y de su madre, y posterior de todo lo que vivió, ¿no? Pablo se sentía como un padre para Timoteo, y le tenía que explicar esto. Te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por medio de la imposición de mis manos, le dice Pablo a Timoteo. Cada una de nosotras, mujeres de oración, tenemos un don que el Señor nos ha dado, ya sea pequeño, ya sea grande. Oremos constantemente para que el Señor nos reavive el fuego de cuál es ese don. Puede que tu don, mujer de oración, sea un don de consejo, eres una buena consejera, o tu don sea cocinar muy rico, o tu don es que eres muy buena para las matemáticas, eres buena sacando números, o tu don puede ser que bordes muy lindo, que hagas ejercicio, que seas un atleta. Cada una conoce el don que el Señor les ha dado, que también son convertidas en habilidades. Entonces, ese don que Dios te ha dado, ¿no? Hay que bendecirlo, y que alguien más también bendiga ese don que el Señor te ha dado. Tercero, no te avergüences de dar testimonio a nuestro Señor. Mujeres, ahora sí, no nos avergoncemos de dar el testimonio a nuestro Padre en tiempo y forma. No hay nada más lindo que estar hablando con una persona y después esta persona, lo último dentro de su conversación, te nombra a Dios. Y ahí uno dice, claro, es que esta persona era especial porque cree en Dios, o en su manera cree en Dios. Entonces eso le causa duda a las personas un poco, ¿no? Y que dar testimonio del Señor sea en tiempo y forma adecuado. Participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Sí, estamos llamadas a pasar incomodidades para llevar la palabra del Señor. Aflicciones, incluso muchas veces las aflicciones que vivimos día a día o estamos pasando por una prueba, ¿no? Es parte de ser hijas del Señor.
y lo menciona acá Pablo, lo menciona toda su palabra, este sentido de la prosperidad, que nunca te va a pasar nada, que todo será felicidad en tu vida, no lo es así, porque el Señor nos manda también tiempos de aflicción para que recurramos a su presencia. Retén la forma de las sanas palabras que en mí oíste, con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Nosotras ahora, hermanas, ya no tenemos que esperar a que nos envíen una carta, ya tenemos todas las cartas acá de Pablo que las mandaba a Timoteo. Entonces, podemos estudiar las formas de llevar la palabra. Pueden ser de los profetas, como Jeremías llevaba la palabra, como incluso lo hacía en Oseas, como se menciona la palabra y cómo se tiene que llevar la palabra. Vemos en Samuel también cómo lleva la palabra, ¿no? Podemos escuchar también en este caso de Pablo, cómo lleva la palabra. Entonces, retén la forma de las sanas palabras, cómo se lleva la palabra, ¿no? A las nuevas personas o a los creyentes. Y guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Que guardemos la palabra en nosotros, que la recordemos. Yo a veces, viendo los estudios que hacía, yo decía, ay, no me acuerdo de esto. ¿Por qué no me acuerdo de esto si me demoré tanto en buscarlo? Pues bueno, siento que eso lo tengo que manejar un poco más, porque tengo que empezar a retener aún más la palabra del Señor, que es el buen depósito. ¿Y el depósito en cuándo nos va a servir? Totalmente en los momentos de aflicción. Porque a veces vamos a llegar a instancias en el cual no vamos a tener una Biblia cerca, o no vamos a estar cerca de una comunidad tranquila o de contextos tranquilos, sino es que vamos a pasar aflicciones en el cual solo el depósito de su palabra que está en nuestro corazón y en nuestra mente nos va a servir. Y bueno, hermanos, hasta aquí es este estudio de la primera carta el capítulo 1 de la segunda carta de Timoteo, que vemos que son consejos que le está dando Pablo a Timoteo. Les aconsejo que les lean todos los 4 capítulos para que vean que es una carta muy, muy sentimental. Es una carta llena de consejos, pero ojo que cada uno de los consejos que da Pablo tiene consistencia en la palabra del Señor. No son consejos de la vida propia de él, que muchas veces es bueno tener los consejos de la sabiduría de los más grandes, pero cada uno de los consejos que da Pablo son basados en la palabra del Señor. Así es que bendito sea el Señor. Vamos a terminar orando en este tiempo. Gracias, Padre amado, Señor, por este tiempo que me has regalado con mis hermanas, Señor, del estudiar esta palabra, Señor, de Timoteo. Vemos como Pablo le escribió a él estos consejos, Señor. Te pedimos, Señor, que podamos reflexionar y volver a cada uno de los consejos que Pablo le dio a Timoteo y podemos hacer propio, Señor Papá, el de seguir tu palabra, en que cada uno de tus mensajes nos lleva al Mesías, Señor Papá, al seguir reteniendo la palabra, Señor Papá, para al seguir escudriñando, Señor, al saber que tenemos un gran desafío, Señor Padre, como siervas tuyas, Señor, de llevar la palabra primero a nuestro hogar, Señor Padre, que no hay mejor educación para nuestros hijos o nuestra familia que la enseñanza de tu palabra, Señor. Gracias, Padre, Señor, porque a veces sí nos sentimos incompetentes, Señor, o falta de estudios o de inteligencia, Señor Padre, para poder criar o llevar o sostener una casa, Señor Padre, pero tú nos has abierto los ojos a tu palabra, Señor. Y el llevar tu palabra, Señor, y conocer tus escrituras poco a poco, Señor Papá, Padre, nos hace muchísimo mejor personas inteligentes, Señor, que tener cualquier título, Señor, de cualquier filosofía de este mundo, Señor Papá, que no las despreciamos, Señor, pero sabemos que tu palabra, Señor, es la enseñanza más pura y sana que podemos tener. Gracias, Padre amado, por este tiempo. Bendice a mis hermanas, Señor Papá, y permite que pongamos por obra esta palabra. Bendito seas tu nombre, Señor, por siempre y para siempre. Amén y amén.